Bienvenidos a Romy Cocina, de mi casa a la tuya. Hoy les traigo una receta de pan casero. Para la preparación vas a necesitar 1 kilo de harina, 3 cucharadas de levadura fresca, 2 cucharadas de leche, 50 gramos de margarina, medio litro de agua tibia, 1 cucharada de sal y 1 cucharada de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es, en la harina, en el kilo de harina, colocar la cucharada de sal. Esto lo vamos a revolver hasta que todo se incorpore. Y vamos a hacer un huequito para ir colocando los otros ingredientes. Vamos a colocar la leche, la margarina, la levadura y el azúcar. Y le colocamos un poco de agua tibia. Lo dejamos leudar. Cuando ya esté leudado, ¿ven cómo queda? Vamos a empezar a revolver. Despacio y con mucho cuidado. Vamos a ir agregando el agua de a poquito. Y seguimos revolviendo hasta que todo se incorpore. Ahora lo colocamos en una superficie plana. Estarán pensando, ¿qué hago con todo esto que tengo acá? Pero no se preocupen, que va a quedar súper bien la masa, van a ver. Vamos a empezar a amasar de a poquito. Y van a ir notando que todo ya se va uniendo. ¿Vieron cómo va quedando? Tenemos todo unido, todo pronto ya. Vamos a amasarlo otro poquito. Quedó pronta, me voy a lavar las manos y continuamos. Ahora en un bol vamos a poner un poquito de harina abajo para que no se pegue cuando la saquemos. Y la vamos a colocar adentro del bol y la vamos a dejar descansar por 30 minutos. La cubrimos con film. Y así la dejamos durante 30 minutos. Miren cómo creció. Casi el doble del volumen que tenía. Ahora vamos a poner un poquito de harina en la mesada y la vamos a poner sobre la misma. Vamos a amasarla un poquito para sacarle el aire que le quedó adentro. Muy bien. Yo en este caso voy a hacer un pan flauta y después voy a hacer 4 pancitos redonditos. Vamos a ir dándole forma al pan flauta primero. No te olvides de suscribirte
que todas las semanas subo un video nuevo. Así no te pierdes ninguna receta. Muy bien, ya le dimos forma al pan. Ahora vamos a agarrar una asadera y le vamos a colocar un poquito de harina abajo. Acá ya la tengo preparada. Y colocamos el pan adentro. Vamos a darle un poquito más de forma al pan. Y le vamos a hacer unos cortecitos arriba. Yo creo que con 3 cortes ya quedaría bien. Sí, 3 cortes, perfecto. Ya tenemos nuestro pan flauta, ahora vamos con los 4 panes redonditos. Esto lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Si quieres hacer 2 panes flauta, no hay ningún problema. Si quieres hacer todo bollitos, tampoco hay problema. La estiramos un poquito y vamos uniendo toda la parte de abajo. Y después le damos la forma redonda. Muy bien, una vez que los tengamos listos, los dejamos leudar hasta el doble de su tamaño y antes de meterlo al horno precalentado ya, lo pincelamos con agua. ¿Para qué? Para que la textura de afuera quede crocante y adentro quede bien suave y esponjoso. Vamos a llevar el pan al horno. Con el horno ya precalentado, acuérdense siempre de eso. A mitad de la cocción ahora le vamos a dar otra pincelada con agua, así quedan más crocantes aún. ¿Vieron cómo ya van creciendo? Qué lindo tamaño, qué lindo van quedando. El pan se cocina hasta que esté más o menos doradito. Ya pincelado, lo vamos a llevar al horno de nuevo hasta que termine de cocinarse. Miren cómo queda este pan. Cómo está de crujiente, ahora les voy a mostrar. Y vamos a verlo por adentro cómo quedó. No saben lo rico que es este pan. Miren esto. No, tiene una pinta. Miren lo esponjoso. Tienes que animarte a preparar esta receta. No te olvides de suscribirte, dale like y déjamelo en los comentarios si te ha gustado la receta.
Nos vemos en el próximo video.